Si eres integrante del ministerio virtual Pregoneros de Justicia que encabeza el hermano Fausto o Fausto Zacapa Alvarado, o mejor conocido en YouTube como Misionero para Cristo, si eres integrante de ese ministerio virtual y te han dicho que dejes a tu esposo, vendas tus cosas, tus heredades y te vayas con ellos a las montañas, diciéndote que si tu esposo se opone es porque no es el elegido, como ya nos han dicho anteriormente hermanas que formaron parte de ese ministerio, te sugerimos que veas o escuches lo siguiente. Porque él dice que el hombre no ayuda, dice, nomás mujeres. O sea, él no ayuda a hombres. O sea, así como la madre que nos ayuda a nosotros que éramos hombres, él no nos ayuda. Ayuda a puras mujeres. Puras mujeres. Hania, esa información te va a ser de vital importancia, porque ciertamente lo que pasó con Andrea Carabeo, que la quiso comprar con dinero, y que dijo Rebeca, ¿qué dijo Andrea Carabeo? No, gracias, no quiero tu dinero. Sí, y hizo un video Andrea Carabeo. Después que hizo ese video Andrea Carabeo, Fausto se le fue encima. Cuando antes, incluso le invitó a uno de sus videos, Mesa de Justicia número 26, algo así, ¿sí? Antes él se comportaba de manera distinta con Andrea Carabeo. Después empezó a atacar. Entonces, una de las características del anticristo o Belial que aparece en la Biblia es esa, que odia a las mujeres, o el amor de las mujeres despreciará, o sí las aceptará siempre y cuando permitan ser poseídas. Y cuando utilizo la palabra poseída, no solamente me estoy refiriendo al espíritu que él posee, sino también me refiero a otro tipo de posesión. Algo que ya desveló por medio de sus sueños Andrea Carabeo. Cuando llegué a México yo me encontré con una sorpresa diferente a lo que a mí me había dicho el hermano por Messenger. Por Messenger fue una cosa, lo que él me habló fue una cosa y allá fue otra. Cuando llegué a México empezaron todos los problemas. El mismo día que llegué, cuando me recibieron en esa casa, esos hermanos, las hermanas me recibieron y pasé, y la mamá de la familia, la mamá de la familia, empezó a temblar y dijo que tenía las manos amarillas y blancas y que le sudaban porque yo traía un espíritu muy malo. Y entonces ella pues se subió, es una casa de 2 pisos, y de ahí arriba les habló a los demás y a mí me dejó sola abajo y le digo, vengan, y allá arriba no sé cuántas cosas hablaban, y ya bajaron y me rodearon y me dijeron, oye, me dijeron, ¿ya recibiste el Espíritu Santo de Fausto? Y le digo, no, yo recibí el Espíritu Santo de Cristo. Y ellas me dijeron, ¿y lo recibiste diciendo bebe la sangre? ¿Bebo la sangre de Cristo? Le dije, no. Y me dijeron, ¿cómo lo recibiste? Le dije, mira, ¿lo recibiste en una sinagoga? Le digo, no. Yo estaba en una casa de oración con unas hermanas y ahí cayó el Espíritu Santo sobre mí, me bautizó. Yo aplaudí hacia arriba, hablé lenguas y ya les expliqué. Y ellas me dijeron, ese es el Espíritu impostor. Es el Espíritu Kundalini. Entonces yo dije, y yo antes había tenido un sueño. Un día antes de irme para allá y me asusté. Fue un sueño muy feo y muy horrible y muy sucio. Yo soñé un perro blanco que se apareaba con otro perrito o perrita chiquita blanca, no sé qué si era perra o perrita, pero era un perrito blanco, y el vile del perro tenía como una curación, y el perro cruzaba al perrito chiquito o perrita chiquita, y después quería volver a cruzar a la perra o perrito, no sé, y le limpiaba su parte, se la limpiaba, y por más que se la limpiaba, ahí quedaba como una rueda de sangre. Y de repente el perro se para y se vuelve humano. Y yo me hice a un lado y a mí no me pudo hacer nada y se paró y apuntó para donde estaban unas chicas. Y les dijo, tú estás buena para mí, les dijo el perro convertido en hombre, un perro blanco. Entonces, un perro, aunque sea blanco, es perro. Y ojo, no estoy diciendo que ese perro sea el hermano Fausto, porque luego van a decir que yo dije que el hermano Fausto es un perro. No estoy diciendo eso. Yo tuve ese sueño como un espíritu, como algo malo,
yo tuve ese sueño, me dio mucho asco, me dio mucho cuidado. Entonces, hermanos, hay una palabra que dice, cuando yo llegué ahí, yo me acordé de todo eso. Y me acordé de la visión en sueño que había tenido ese día antes de irme para allá. Entonces, miren, en Filipenses 3:2 dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Entonces yo no quise que ellas oraran por mí diciéndome, bebo la sangre, y que me sacaran el Espíritu Santo que yo tenía, porque yo me di cuenta y dije, yo no voy a permitir que blasfemen el Espíritu Santo que está en mí. ¿Qué tal? Antes que nada, buenas tardes. Les saludamos desde México. Hoy es 28 de febrero, 3:16 de la tarde. Sí, hoy es jueves. 28 de febrero, no, viernes. Caray. Hoy es viernes, 28 de febrero, siendo las 3:16 de la tarde. Sí, empezamos este testimonio donde nos acompaña un amigo o misionero para Cristo, hondureño, llamado David. Si usted se pregunta, oye, ¿qué traes ahí en la cara? ¿Sí? Como ustedes verán, hace unos momentos me mandaron paquetería. Sonríe, que la vida es bella. Entonces, lo que nos mandaron en esa paquetería fueron mascarillas. Sí, y para aquellos que están dando seguimiento, este es un filtro, yo entiendo que este filtro va acá dentro, por dentro tiene, sí, ok, es un filtro, se mete y bueno, entonces, eso fue lo que nos mandó la hermana Rebeca Quintana, sí, no sé si se escucha, bueno, si se escucha, entonces, estas mascarillas, nada es casualidad, porque Dios es un Dios perfecto y el hecho de que hoy haya recibido esta paquetería, sí, desde California, de parte de la hermana Rebeca Quintana, no es casualidad. ¿Por qué? Porque justamente sí, hay una noticia que está recorriendo todo el país de México, que es la coronavirus. Esto obviamente no estaba planeado. Sí, de este lado estamos grabando desde mi cuenta José Arias Cadena, y desde este celular estamos grabando desde la cuenta de José David Díaz, el traductor. Entonces nos van a ver, a veces van a ver que voy a enfocar en mi celular y otras veces van a ver que voy a enfocar en el celular de David. Entonces, nada es casualidad que el día de hoy nos hayamos recibido, ¿sí?, mascarillas, ¿sí?, directamente desde San Francisco, California. ¿Qué tiene que ver esto? Si ustedes comprenden que estamos en el fin de los tiempos, por ahí se está circulando un video o publicaciones de donde está enfermo el Papa Francisco Bergoglio, ¿sí? Y la iglesia, no tener conocimiento de los tiempos de Dios, no sabe a lo que se está enfrentando, ¿sí? No comprende que al cumplir Israel 70 años como nación, una generación, y al cumplirse los 120 jubileos, 120 años, Génesis 6, ¿sí? O 3:15, no recuerdo bien, te lo busco, ¿sí? Empieza otro ciclo nuevo, es decir, que lo que viene ahorita es juicio, y la Biblia enseña, ¿sí?, que van a ser desatados las 7 plagas sobre el mundo, ¿sí? Y lo que viene
al cumplir Israel 70 años como nación y haberse cumplido los 120 jubileos, lo que viene es juicio. Entonces, no es casualidad que el tema del coronavirus, ¿sí? Para aquellos que comprenden el significado de un virus, pandemia, enfermedad, ¿sí? Es equivalente a un demonio, porque los demonios o muchas muertes dentro de los hospitales es por causa de brujería. Y si han leído el libro de Enoch, comprenderán que en los libros de Enoch, porque son varios, enseña que los ángeles caídos enseñaron, le transmitieron conocimiento oculto a las hijas de los hombres que habían rechazado a Dios y se habían corrompido con ellos. Es decir, que lo que viene ahorita, independientemente de que venga un juicio o virus o plagas, ¿sí? O que el demonio o los espíritus, ¿sí? Que provocan enfermedades se coronen, coronavirus, representa, ¿sí? Que así como fue en el principio, cuando los ángeles caídos revelaron información oculta, brujería, lo mismo va a empezar a suceder ahora. Entonces, esas enfermedades, que independientemente que muchos digan, opinen, no es que eso es parte de la élite, ¿sí? No tiene nada que ver, porque nosotros comprendemos, sabemos que es parte del plan, pero nosotros comprendemos que la finalidad de esas enfermedades es para que la iglesia sea tribulada y obligada a que vaya, salga y evangelice y testimonio el evangelio de Jesús. Es decir, que lo que viene ahorita, tal como lo enseña Hechos capítulo 1 al 8, es de que tuvo que venir una persecución para la iglesia, para que los apóstoles, ¿sí? Para que los apóstoles salieran a evangelizar. Y es lo mismo que está sucediendo o se está fraguando 2020 para 2021, comprendemos nosotros, que está fraguando Event 201, EBENT 201, en referencia a un código 2021, ¿sí? Es parte de algo que está planeado o se planeó y se expuso, ¿sí? O se publicó en octubre del año pasado. Lo conocen o lo podrán encontrar en las redes sociales como Event 201, es un código 2021, es un plan de exterminio demográfico a través de pandemias, que la intención no solamente es de que te mueras, sino la intención también es que quiebren las economías de los países, como ejemplo China. Entonces, no es casualidad, no quiero abordar ese tema, no es el tema, no era el tema cuando Dios, sí, te manda una señal de este tipo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en Estados Unidos no hay. La hermana Rebeca Quintana, como ustedes ya sabrán, tiene un de donde trata, atiende, es como un kindergarten, ¿sí? Atiende niños. Entonces, desde que salió el boom de la enfermedad o pandemia, coronavirus, desde ahí nosotros sabíamos lo que venía. Y desde entonces, al recibir señal, si la hermana Rebeca Quintana ha estado abasteciéndose de mascarillas, que ahorita, a esta fecha, desde que salió la pandemia de coronavirus, sí, ahorita en Estados Unidos a ella le dicen los proveedores que ya no hay. México, a ser un país tercermundista, ¿sí? La gente, los cristianos, bueno, la gente no está enterada. Y los que deberían de dar, ¿sí? O tocar trompeta como atalaya, o sea, la iglesia está dormida, ¿sí? Entonces Dios tiene que usar a personajes como nosotros, de la nada, para dar voz de alerta, voz de aviso, ¿sí? A que se prepare. Porque en China tenemos videos que desde el año pasado han estado sacando o tratando de sacar videos. Todas las personas que se atreve a sacar video de China, de la situación de China, primero lo amenazan el gobierno y segundo lo encarcelan, tercero
lo matan, lo desaparecen. Entonces, desde octubre tenemos conocimiento, por medio del testimonio de personas cercanas a la hermana Rebeca Quintana, que desde octubre, desde el año pasado, el virus o la pandemia coronavirus ya se estaba movilizando, ya había brotado desde el año pasado. ¿Sí? Lo dieron a conocer cuando ya no pudieron contenerlo. ¿Sí? Así trabaja el demonio, a través de los gobiernos. ¿Sí? Y así también trabaja aquí en México, como cuando se activó el volcán Iztaccíhuatl, dando 3 exhalaciones. Lo ocultaron. Entonces, nadie te va a avisar. Si tú pones la confianza en tus reyes, ¿sí? O en tus gobernantes, perdón, pero estás acabado. Porque ellos no te van a avisar. Entonces, Dios tiene que sacar del basurero a gente como nosotros, enviar sus señales para que sus siervos, los inútiles profetas o intérpretes, ¿sí? Lo den a conocer. Ese es el significado de la palabra profeta. Entonces, no es casualidad que hoy, justamente hoy, ¿sí? Al estar aquí presente David y otro compañero hondureño, resulta que a Dios le place entregarnos esta paquetería y decirle al diablo: a nosotros no nos vas a tomar por sorpresa. Entonces no es casualidad. Entonces vamos a aprovechar este video para dar una voz de alerta al pueblo de México y a los demás países sudamericanos con tiempo. Le estamos avisando que se preparen, ¿sí? No tanto con mascarillas, porque sabemos que es importante. En China, si tú quieres abordar un autobús, ¿sí? Y no llevas mascarilla, simplemente no te lo permiten, ¿sí? Y no hay suficientes mascarillas, ¿sí? Conforme le han comentado a la hermana Rebeca y conforme ella ha investigado en las redes sociales, no hay suficientes mascarillas para, ¿sí? Contraatacar, ¿sí? O proveer, ¿sí? A los ciudadanos de una pandemia como esta, como el coronavirus. No la hay, ¿sí? No la hay. Entonces, es una voz de alerta para el pueblo de México, ¿sí? Que se preparen, ya que sus gobernantes no les avisan. ¿Sí? En Quintana Roo supimos que en Cozumel querían, o no sé si ya autorizaron, por ahí vi otra publicación que México quebrantó todas las normas, ¿sí? Referente al coronavirus. Entonces, hoy es un boom, es una noticia, ¿sí? En los medios mexicanos, que llegó un crucero a Cozumel y al parecer, necesito confirmar, estamos muy ocupados con el asunto del hospital, teníamos que comprar lo que las peticiones, ¿sí? De esas personas que están en necesidad. No hemos tenido de investigarlo a fondo, pero lo que vi es de que intentaron o ya aceptaron, ¿sí? El desembarco de un crucero en Cozumel, ¿sí? Es lo último que supe. Entonces, nada es casualidad y aprovechamos este medio y esta oportunidad y este tiempo para avisar, dar voz de alerta al pueblo de México a que se prepare, ¿sí? Porque si aún la iglesia, que se supone que debe estar despierta y dar la voz de alerta dormida, ¿sí? Cuanto más el pueblo de México, ¿sí? Entonces, esta es una prueba de fuego para todos aquellos que se dicen ser mega, ¿sí? Porque el Salmo 91:1 dice: el que habita bajo la sombra del Altísimo morará, el que habita bajo el abrigo o bajo las alas, ¿sí? Del Altísimo, o en el secreto del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso está en uno de mis carteles, ¿sí? Cuando dice que el que habita en el abrigo o bajo las alas o en el secreto del Altísimo, te está dando a entender que para que tú puedas accesar a la cámara secreta, santa, santísima de Dios, ¿sí? Tienes que cumplir con ciertos requisitos, como lo cumplieron en el Antiguo Testamento los sacerdotes de Israel. Es decir,
que nadie puede entrar a la cámara secreta de Dios con pecados encubiertos. Es decir, que tú no puedes acercártele o entrar dentro del secreto o dentro de la cámara secreta o tú no puedes estar bajo la cobertura de Dios si en ti hay secretos ocultos, pecados ocultos, doble moral, doble corazón, o blasfemias, calumnias, contiendas en contra de otro hermano. Entonces, el Salmo 91, ¿sí?, no es para todos, solo para aquellos, ¿sí?, que han lavado sus vestiduras, tienen un corazón puro conforme al corazón de Dios o de David. Salmo 91:1 se lee también al revés, Salmo 119, donde el Salmo 119 y el contexto de la Biblia enseña que David era conforme al corazón de Dios. Entonces es un código. Entonces, esto que está sucediendo del brote del coronavirus no es más que una prueba de fuego para todos aquellos que dicen estar mega ungidos. Así que ahí se va a ver quién realmente está, ¿sí?, no bajo la unción, porque aún Saúl era un hombre ungido, más así como Fausto Zacapa, que es el tema de hoy, perseguía a los verdaderos siervos de Dios. Entonces no se trata de unción, sino se trata de estar de Dios. Entonces, dicho eso, le agradecemos nuevamente, ¿sí?, a la hermana Rebeca Quintana por su ofrenda de parte de Dios. Como verán, empezamos con David. Él es David Díaz. ¿Sí? ¿Qué tal, David? Buenas tardes. ¿Sí? La primera vez que conocí a David y a Héctor, ¿sí?, los conocimos en Tijuana. A ver. David, bueno, ahí está el Héctor. Héctor no va a salir, Héctor no él es para otro día. Entonces, no soy la clave ahorita todavía. Todavía. Como ustedes ya sabrán, para aquellos que han seguido estas publicaciones, ya sea en Facebook, en YouTube, estamos exponiendo a un personaje del cual hemos recibido no solamente quejas, sino solamente testimonios de personas que han sido separadas, ¿sí?, por este varón y su ideología, trastorno mental o juicio desviado. Entonces, no solamente hemos sido víctimas como cristianos de parte de este varón, sino que también hay personas, ¿sí?, que se han comunicado, ya sea con la hermana Rebeca Quintana, ¿sí?, o conmigo, dándome testimonio de lo que este hombre hace. Me refiero a Fausto Zacapa, un misionero para Cristo, o el hermano Fausto, mejor conocido en las redes sociales o en Facebook. Entonces, desde el pasado 4 o 5 de febrero, que se nos dio palabra de confirmación a través de Héctor Pérez, ¿sí?, y a partir de ahí hicimos la palabra profética el pasado 7 de febrero, ¿sí?, emitimos el video, y el 9 de febrero, ¿sí?, le compartimos la palabra profética o mensaje de advertencia o consejo o profecía de parte de Dios para que este varón se corrigiera. ¿Sí? Ok, volvemos de este lado, ¿sí? Eso quiere decir que en la cámara de David se fue la señal, acaba de regresar. Eso quiere decir que lo que voy a decir a partir de ahora es importante. La Biblia enseña en Job que Dios a Samael, Lucifer o Belial, como lo conozcan, irse con todo contra Job. Y cuando el enemigo o el acusador se fue contra Job, y hay una gran enseñanza, sí, porque ahí enseña que cuando Dios está hable y te vuelve a hablar, ¿sí?, ¿qué es lo que hace Dios? Cuando el enemigo te pide para zarandearte, permite que te zarandee, ¿sí?, conforme enseña el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento con Job, con la intención de perfeccionar tu fe.
Y cuando dice la palabra perfeccionar tu fe, se refiere también a perfeccionar tu carácter. Esto que viene o se está fraguando o se está cristalizando en contra de Fausto Zacapa es precisamente eso. Que cuando Dios está hable y hable y hable y tú simplemente haces oídos sordos, ¿sí? Y peor aún te vas contra los profetas de Dios inútiles, ¿sí? ¿Qué es lo que hace Dios? Lo único que hace Dios es que te suelta al diablo, le quita el candado, ¿sí? De la argolla de su cadena y deja que se vaya contra ti. Se vuelve a ir la señal en ¿estás con los? ¿Estás con? ¿Están aquí? Ok, se acaba de ir la señal en el celular de David, en su cuenta. Acá en la mía, hasta ahorita la señal no tiene problema. Entonces quiere decir que lo que voy a decir es importante. Sí, por segunda ocasión. Lo que da a entender, lo que dice, lo que da a entender con Job, enseña Dios con Job, es que Dios tiene que utilizar a su perro, ¿sí? Te lo tiene que soltar para devorar tus carnes y así te quede solamente el espíritu, que es lo que le interesa a Dios. Y eso mismo también lo enseñó Pablo, cuando Pablo entregó, ¿sí? Al hijo que se estaba con o con la esposa, su padre. Entonces Dios, sí, como acto de misericordia para que tú te perfecciones, ¿sí? A causa de tu desobediencia o rebeldía, hechicería, Dios lo que hace y permite es que se te vaya el diablo con todo, con la finalidad de ¿qué? De perfeccionarte, con la finalidad de ¿qué? De que te quebrantes y te pula. Y así quitar de ti o de medio de ti lo que a él no le agrada, ¿sí? O sea, no tiene nada que ver con los diezmos y ofrendas, sino es un asunto espiritual. Entonces, eso es lo que enseña el libro de Job y el libro Epístola de Bernabé y los demás libros, como los libros de Enoch, te enseña cuál es la finalidad de que Dios te perfeccione tu carácter, y Jesús lo confirma, ¿sí? La finalidad de Dios es que a través de muchas tribulaciones y sufrimientos tú cumplas un principio establecido en esos dos libros y confirmado en el contexto de la Biblia, que es recibir el Espíritu Santo. Esa es la finalidad de lo que enseña el libro de Job. ¿Está registrado en la Biblia? Sí, en el contexto. ¿Está registrado detalladamente en los otros libros? Sí. Libro de Enoch y Epístola de Bernabé. Hay dos libros o dos epístolas de Bernabé. Una es falsa, la otra es verdadera. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si en estos tiempos, en contra de un calumniador, señalador, perseguidor, como lo es Fausto Zacapa, ¿sí? Como lo han atestiguado la hermana Andrea Carabeo, Tatiana Linares y aún personajes que están en pantalla, ¿qué es lo que viene para él? Lo que viene para él es o te perfeccionas o te pasa lo mismo que aquel que tragó Leviatán, mal traducido como la ballena. ¿Cómo se llama? Jonás. ¿Sí? Donde Jonás enseña ante la palabra de Dios, ¿sí? Lo que hace Dios es lo mismo que enseña Apocalipsis 3:16, no mal recuerdo. Ojalá hubiera sido frío o caliente, por cuanto no fuiste ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué fue lo que hizo el monstruo marino? El monstruo marino llamado Leviatán, más traducido como ballena, lo que hizo ese monstruo marino fue vomitar. ¿Sí me explico? ¿Sí comprenden? Entonces, lo que viene para él es eso. Y qué terrible es, ¿sí? Que ni los cielos ni la tierra te quieran. O sea que estás en un estado, sí, que ni los cielos ni el infierno te quiere, estás en la tierra. O sea, ¿por qué? Por indeciso. ¿Por qué? Por tibio. ¿Por qué? Porque no has decidido a quién servir, si a Dios o al diablo. ¿Para qué? Entonces, el día de hoy, ¿sí? Dios acomodó las piezas, porque nada de esto estaba agendado. Ellos son hondureños, ellos son personajes que, así como ya lo compartí el pasado 18 de noviembre,
¿sí? En mi Facebook, ellos son integrantes de las caravanas que vinieron desde Honduras o desde Sudamérica a nuestro país, México. Y que por gloria de Dios o por misericordia de Dios, ¿sí? al llegar a Tijuana, ubicación de donde no vive la hermana Rebeca Quintana, sino que Rebeca Quintana, la hermana Rebeca Quintana, fue movida por el Espíritu desde San Francisco, California, hacia Tijuana, donde Tijuana está la hermana Mari Adame. Entonces, el punto de reunión de ellos fue en Tijuana. ¿Sí? Ahí fue donde conocieron a la hermana Rebeca Quintana. Ok, los leo. Voy a dar un tiempo para leerlos. Saludos, Jania. Ok, saludos, Rebeca. Ok, Pastor Marlon. Ok, es lavable. Ah, gracias. Dice Rebeca que es lavable. Que es lavable las mascarillas. Gracias. Mascarilla para amistades que necesitan. Amén. María Dame, saludos. Carolina Revina. Ok, saludos. Rubiela, saludos. Ok, dice Rebeca, busquen la ONU el plan de rebajar la población. Ok, sí. Prevenirse, tomar las medidas necesarias, vitaminas, así es. Por ahí la hermana Rebeca Quintana está compartiendo los enlaces en su grupo de guerreros de Dios. Ella está traduciendo ese plan de exterminio a través de las pandemias. Hay una regla dentro de los asuntos de Dios. Es de que el enemigo tiene que exponerte sus planes. El problema es que tú, al no tener el Espíritu Santo, no puedes discernir. Al no tener la sabiduría de Dios, no puedes discernir, ¿sí? O extraer el mensaje subliminal. Pero todo el plan que están llevando a cabo en este año 2020 para 2021 está registrado o está desvelado, ¿sí? En un programa o en un video llamado Event 201. EVE es un código. 201 es equivalente a 2021. Entonces, esa información la está compartiendo la hermana Rebeca Quintana. Claro, hay que deshacerse de los ancianos. Hemos visto muchos ataques espirituales o videos en las redes sociales de ancianos siendo, antes de su muerte, siendo perseguidos por sombras. ¿Sí? Ya sabemos qué son las sombras. Ok. Entonces, terminamos de comentar. Entonces, señores, vamos a entrevistar a David Díaz, que él es, independientemente que fuera miembro de la caravana, sí, que vino a México, él conoció al polémico Fausto Zacapa. Sí, hemos hecho la pasada gira, sí, del mes de noviembre, del 7 al 18 de noviembre, 17 días, para aquellos que conocen, saben de códigos, que representa el número de conforme en otros evangelios. Entonces, 17 días estuvimos en gira, y en medio de esa gira hicimos una entrevista, ¿sí?, a la hermana Rebeca Quintana con David y Héctor, ¿sí?, donde ellos nos dieron su testimonio, ¿sí?, de lo que vivieron durante el viaje o la gran odisea desde su país natal, Honduras, hasta México, de ser específico, Tijuana. ¿Sí? Entonces, ya compartimos ese video. Nada es casualidad, los tiempos son de Dios y Dios decide moverlos de su ubicación donde estaban en Tijuana hacia acá, conmigo. Y al llegar aquí conmigo, ¿sí?, fotos y videos subí ayer, me da una orden la hermana Rebeca Quintana. ¿Saben qué? Vayan a hacer la obra. Dije, algo trae Dios con todo esto. Y es que cuando Dios te habla a tiempo o fuera de tiempo, es porque te quiere bendecir. Y ciertamente me ha bendecido. Entonces, hay una regla dentro de los asuntos de Dios. Si Dios te da, Dios te pide. Y lo general que pide, sí, es obediencia.
y lo segundo que te pide es oración. Entonces, si Dios te pone en una posición grata, agradable, en reposo, es porque lo menos que espera de ti es tu obediencia. ¿Te veo? Tu obediencia, ¿sí? Y lo otro es la comunicación, la oración. Entonces nosotros sabíamos, ayer no estábamos preparados, ellos acababan de llegar desde Tijuana a México, aquí donde estoy, a mi ubicación, y tuvimos que ir al hospital, improvisados, ¿sí? Entonces lo que hicimos ayer fue todo improvisado, no era algo que estuviera agendado, pero es que así son las cosas de Dios, así se mueve Dios, ¿sí? Y hoy tenemos que regresar, ¿sí? A bendecir de parte de Dios a esas personas, o sea que andamos con el tiempo justo. Sí, como verán, no hemos comido nada. Juguitos de acaso, agua. Entonces, comemos cereales. Sí, o frutas. Esa es la dieta que estamos llevando ahorita. Sí. Entonces, nos va a complementar o nos va a dar su testimonio. Sí, nos va a dar su testimonio de cómo fue que después de conocer a la hermana Rebeca Quintana, ¿sí? En medio de las caravanas, ¿cómo fue que llegó a conocer a Fausto? ¿Qué tiene que ver él? ¿Sí? Que iba en las caravanas, ¿qué tiene que ver él en este asunto de Fausto Zacapa con la hermana Rebeca Quintana? ¿Qué tiene que ver? ¿Sí? Eso nos lo va a explicar. ¿Por qué? Porque él fue agredido, o su mamá, de 50 y ¿cuántos años su mamá? 55. De 55 años, su mamá, de 55 años. En la grabación. Vale. 55. Sí, como producto de toda esta situación, ¿sí? Su mamá se vio ofendida. Una señora de 55 años se vio ofendida, agredida, amenazada de parte de Fausto Zacapa. Entonces, para poder comprender por qué Fausto Zacapa está siendo señalado como un anticristo o como un falso profeta, ¿sí? En el sentido de que es falso profeta porque lo que él profetiza, enseña con la Biblia en mano, es falso. ¿Porque es falso? No es porque diga mentiras, no tanto eso, sino porque el espíritu que tiene en su mente y el cual le dicta todas las cosas, inclusive la palabra de Dios, ¿sí? Es un anticristo, es un demonio, que para que tú puedas ver un demonio viviendo en una figura de hombre, la única manera que tú puedes verlo es por medio de dos formas: por medio del don de discernimiento de espíritus y por medio de sus frutos. Entonces nosotros vamos a exponer, ¿sí? Por qué causa y razón es que Dios está poniendo como ejemplo a Fausto Zacapa su caída. Porque después de él vendrán más, enseña la Biblia. Entonces, después de la caída de Fausto Zacapa, vienen más. Entonces, para que la iglesia comprenda, entienda, ¿sí? Y las ovejas comprendan mejor en qué tiempo estamos y qué es lo que está pasando, estamos registrando estos videos para que sepa lo que viene. Donde el juicio no nada más es para los falsos profetas, ministros, obispos, pastores o papas, sino también es para las ovejas, ¿sí? Y una vez recibiendo la oveja el conocimiento o la advertencia o el consejo o la profecía, ¿sí? La oveja no va a tener argumentos para decir, es que yo no sabía. Entonces, estamos registrando estos videos para que sepa el mundo y sobre todo los cristianos que hay un Dios que revela las cosas antes de que sucedan. Entonces, esa es la realidad y eso es lo que estamos exponiendo y lo que vamos a exponer. No son cosas a la ligera, porque esto tiene consecuencias legales o judiciales en contra de Fausto Zacapa. Y uno de los procesos que él está llevando, por si no lo han investigado, investíguenlo. Teléfono a Honduras e infórmense y desengáñense por medio de ustedes mismos, ¿sí? Porque cuando llega de traje palabra o en su
YouTube o en el Facebook, porque ¿cuál es la razón por la cual llega de traje, ¿sí? a dar sus videos, su mesa de los justos o sus videos que las escarben, ¿sí? Escarben, porque cuando él llega vestido de traje, bien vestido de traje, ¿qué es lo que hizo antes? Investiguen. Entonces, vamos a compartir el testimonio de David Díaz, mencionado de continuo en sus videos de hace un año para acá, de parte del hermano Fausto Zacapa, como el Tarantulita. ¿Qué tal? Todo bien. ¿Se escucha bien? Sí. Rebeca, ¿se escucha bien? ¿Se escucha bien la bocina? Ok, ¿se escucha bien el micrófono de David? ¿Sí? Ok, confírmanos. Bueno, David, ¿todo bien? Hecho. Entonces, que tome la palabra David y que él nos diga, sí, vamos, ayúdanos a tratar de comprender, porque yo en el tiempo que estuve en la gira, sí, obviamente no se pudo, sí, abarcar tantas cosas y nos ganó el tiempo. Entonces, compártenos desde la última vez que... Se me va a cargar el teléfono. Ok, Vamos a ponerlo a cargar. para una extensión. Ajá. Es una pausa. Tengo una extensión por acá. ¿Es el cargador? Sí. Papi, ¿estoy ocupado? Ok, compártenos. Ok. ¿Qué quieres que te cuente cómo lo conocí? Sí, la vez pasada, el año pasado, a ellos los conocí en la caravana, en Tijuana, ¿sí? Entonces, estando en Tijuana, nos compartieron testimonio de cómo conocieron a la hermana Rebeca Quintana. Y es uno de los videos que acabamos de compartir en mi Facebook. Entonces, después que conocieron a la hermana Rebeca Quintana, coméntanos, ¿qué pasó después? Estamos allá en Tijuana. Nosotros necesitábamos el pasaporte, ¿verdad? Para trabajar allá. Y bueno, ella nos envió al DF, allá al consulado. Y ya pues yo no sé, tomé la decisión allá local de regresarme a Honduras. Y pues me fui sin decir nada de ella, tomé la decisión y me fui. Y ya como al mes creo, me dijo que iba a ir para allá. Y me dijo que hijo puede llegar a Tegucigalpa, al aeropuerto, porque voy a conocer a Fausto. Y ya pues llegué y Ahí, pausa. Mucho se ha dicho de los ministerios. Las personas que han tenido contacto con la hermana Rebeca Quintana, he escuchado de continuo de que la hace a favor de un indocumentado o de una situación es la de apoyarlos, sí, por todos los medios, no nada más económica, porque también es psicológica, sí, sino también es de darles afecto, cariño, necesidades que ellos, sí, comúnmente alguien necesita en esa situación, sí. ¿Por qué? Porque la conoció hace 2 años ya, ha estado pendiente de ellos. Entonces, una de las cosas que la hermana Rebeca Quintana hace es que los ayuda a sacar, o en este caso su pasaporte, o poner en orden sus documentos o documentación. Porque aquí anteriormente he hecho un video, no lo he publicado, no está público, no se puede ver públicamente, pero está registrado en Facebook, que en su momento me topé a 2 hondureños, compatriotas hondureños de ellos, aquí donde yo estoy, y la hermana Rebeca Quintana, sí, lo primero es saquen sus documentos. ¿Por qué? Porque en ese testimonio, si Dios quiere, luego lo voy a sacar o publicar, sí, o compartir nuevamente. Ellos comentan, sí, 2 hondureños que yo me topé en la calle, de un grupo de 4 o más, comentaron que ellos se subieron a la bestia o al tren aquí en México y traían sus documentos, su mochila, ¿sí? Pero al subirse en la bestia o en el tren
fueron despojados. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vienen mezclados o infiltrados maras. ¿Ok? Acá se fue la señal. Sí, acá se fue la señal. Sí, acabo de comentar que esos compatriotas hondureños, cuando abordaron el tren conocido aquí en México como La Bestia, ¿sí?, al subir les robaron. Y nos comentaban que hay maras que se suben a los trenes, ¿sí?, y les quitan todo lo que tienen, ¿sí? Entonces, esas dos personas que yo me topé aquí, en donde estoy, ¿sí?, al topármelos, obviamente lo primero que hago, hermana Rebeca Quintana, hay dos hondureños en la calle pidiendo apoyo, ¿sí? La hermana, que ya había depositado dinero, me dice: dale ese dinero que te deposité. Hecho, se los doy. Entonces está registrado. No es público porque nosotros no andamos exhibiendo, ¿sí?, cosas de ese tipo solamente por quedar bien. Nosotros sacamos los videos o la información cuando Dios nos hace entender que hay que hacerlo, ¿sí?, para no quitarle la gloria a Dios o vanagloriarnos nosotros mismos. No hacemos eso nosotros. Entonces, ellos compartieron, ¿sí?, que en el tren o en la bestia vienen grupos delictivos, ¿sí?, ya sean maras o cualquier otra clase de gente, que lo que hacen es quitarte, robarte tus cosas, ¿sí? Y he escuchado que hacen otras cosas peores. Te tiran del tren si no les quieres dar las cosas. Si te pones ahí enojado que no les quieres dar nada, te tiran a las vías. Como son los maras, pues no les importa. Las mujeres, si van solas, también se las llevan. Es que es tremendo ese viaje. Hay que tener valor, pues, y encomendarse a Dios para eso. Porque vas a ver de todo, de todo. Supimos por ellos mediante el otro video que había grupos dentro de la propia caravana que se robaban a los niños. Eso está registrado en mi anterior video que voy a compartir aquí en mi Facebook. Entonces, lo que sucedió con ellos no es algo que nada más la hermana Rebeca Quintana haya hecho con ellos, sino que es algo que la hermana hace. Es que le piden ayuda, ¿sí? Entonces, después que conociste a la hermana Rebeca Quintana, haciendo un resumen, recapitulando, ¿sí?, te fuiste a Honduras. A Honduras, pero ya no quisiste sacar tu pasaporte. No, ya lo había sacado. Ya lo había sacado. Ajá, pero ya el pasaporte llegó hasta Tijuana porque habíamos pagado el envío y todo para que llegara, porque iba a tardar un mes para que me dieran el pasaporte. Y pues ella más por eso iba también, pues, para vernos a nosotros, los demás muchachos que habían regresado anteriormente. Y ya pues me llevó mi pasaporte para yo venirme de nuevo para Tijuana. Y pues me dice ella, ahí está Fausto, y me manda una foto de él. Y él estaba ahí también esperándola a ella. Él ya estaba esperándola ahí. ¿Ahí conociste a Fausto? Ajá. Ok. ¿Ahí conociste a Fausto? Ajá. Ok. Sí, porque ahí se enlaza dos cosas, ¿sí? Algo que deben de comprender es que todos los anticristos van a querer siempre sacar tajada o provecho de ti. Sí, porque algo que hemos visto dentro de todos los seguidores de Fausto Zacapa es de que él te dice, sí, testifica, ¿sí? Y la gente testifica, pero él se aprovecha de eso para proyectar su ministerio, quitarle la gloria a Dios y anteponerse él. Entonces, lo que quiso hacer con David fue exactamente lo mismo, ¿sí? Al enterarse de que David venía en la caravana y tenía un testimonio, se acaba de ir la señal allá. Sí, acaba de regresar la señal, cuarta vez. Es que este celular está bendecido. Entonces, lo mismo quiso hacer Fausto Zacapa, ¿sí?, por medio del testimonio de David Díaz. Sí, acaba de ir, ahora ya regresó. Sí, ¿qué tal? Se acaba de ir la señal y acaba de regresar la señal en mi celular. Sí, o sea que los ataques son fuertes para aquellos que conocen de guerra espiritual. Entonces, él nos va a compartir, David, en este momento, ¿sí?, cuál era el interés después de que Fausto Zacapa se enteró
de que él venía en las caravanas, nos va a compartir, ¿sí?, cuál fue el interés o la razón por el cual Fausto Zacapa se interesó en David Díaz. Que nosotros sabemos es de que Fausto Zacapa únicamente lo quería utilizar porque él tenía una profecía. Ajá, porque luego que después ya le conté todo, ya dijo no, que le dijo a la madre en inglés, pues, le dijo no, ¿cómo me lo vas a dejar a mí? O sea, porque él ya había sacado la información. Ok, pero vamos desde el principio. Ajá. La hermana Rebeca Quintana, ¿estás en línea? Sí. La hermana Rebeca Quintana está en línea. Sí, vamos a leerla. Fausto está en sus videos, dice que yo... Ok. En los videos de Fausto, él dice de continuo que la hermana Rebeca en su casa sin previo aviso. Cuando a mí, estando en la gira con ella en Tijuana, me mostró y escuché los audios donde la hermana Rebeca Quintana anuncia, sí, su llegada a la casa de Fausto Zacapa, no sin antes, sí, pedirle permiso o que la recibiera, ¿sí? Porque tenemos eso registrado en sus videos, de que él dice, es que llegó sin previo aviso, es que yo no sé cómo fue que la metí en mi casa. Este hombre no entiende que cuando Dios abre las puertas, no hay nadie que te las cierre. Entonces, él se jacta, señala, calumnia, difama a la hermana Rebeca Quintana diciendo que ella llegó a su casa sin previo aviso. ¿Sí? Se le olvida a este malagradecido que cuando la hermana Rebeca Quintana llegó a su casa, llevó víveres, donaciones, como siempre lo hace, al lugar o ubicación que ella llega para favor de los demás. Este malagradecido, ¿sí?, o malagraciado, o como se dice en la Biblia, alguien que ha caído de la gracia de Dios, o como dicen los mexicanos, desgraciado, ¿sí?, se le olvida que él se quedó con las donaciones, ¿sí?, porque tiene costumbre de pedirle a todos aquellos que visitan su casa, tiene costumbre de pedir ofrendas. Y esa información todavía va a salir a la luz. Entonces, cuando la hermana Rebeca Quintana está en camino hacia la casa de Fausto Zacapa, tengo entendido que ella te habla. Sí, me dice de que llegue ahí pues a Tegucigalpa. Estamos como a 4 horas de San Pedro Sula. Y pues ya me movilicé y ya lo miré y ya le dije a él que que era hijo pues de la hermana Rebeca. Y ya le conté cómo fue todo, pues como la conté. Me dice, "Vos eres una pieza muy importante", me dijo. Ok. Y ya pues ya él pidió que me quedara ahí, que me iba a entrenar, decía él, y que me iba a pasar el Espíritu Santo, dijo que lo que él tenía me lo iba a pasar a mí, en que me necesitaba para entrenarme. Entonces yo me puse a pensar de que cómo es eso que alguien te va a pasar el Espíritu Santo. Eso no se pasa, eso lo recibes. Y entonces, bueno, cuando ya la madre fuimos a San Pedro Sula, ya cuando regresamos ya le dice, ok, David se va a quedar entonces para que, ¿verdad?, me practique, me entrene supuestamente él. Y ya luego él dice, no, que cómo me lo vas a dejar, dice. Pero lo dijo en inglés, pues ya después la madre me dijo a mí. Le dijo que como un cargo, pues como que iba a ser un cargo él y que él tenía mujeres ahí y que yo les iba a hacer algo. Entonces, hasta ahí. Ajá. Hasta ahí. Tiene aquí. Tenemos testimonio de la parte de la hermana Andrea Carabeo, que si tú vas a su ministerio, como lo hizo la hermana Andrea Carabeo de Chihuahua, México, en su canal es conocida como Red Sol de Justicia. En su testimonio de la hermana Rebeca Andrea Carabeo, son 3 videos de media hora que ella hizo, ¿sí? Ella registró y dijo lo siguiente, y lo tengo en uno de mis carteles, que si tú vas a visitarlo, lo primero que te pones contienda o duda. La duda que él te injerta en tu mente, si eres débil, es, ¿acaso ya recibiste el Espíritu Santo? Si tú eres una oveja o un niño espiritual, ¿sí?, y te permites que Él te saque tu espíritu, o el Espíritu Santo de Dios, y permites que Él te ponga su espíritu, ¿sí?,
lo que viene para ti no es más que tristeza, depresión, ¿sí? Y hay videos donde los propios seguidores de Fausto, ¿sí? En los videos de intercesión que hace Milton junto con Fausto y su grupo de colaboradores, ¿sí? Lo vuelven a consultar, ¿sí? Pidiendo oración. Porque cuando Fausto ora por ellos, es como los brujos, cuando vas, ¿sí? A que te resuelvan algún problema de brujería. Es decir, te sanan momentáneamente tu mal, ¿sí? Pero a los pocos meses, por testimonio de exsatanistas que han estado dentro de la brujería o del satanismo, es como tenemos este conocimiento, ¿sí? Que te tarda 6 meses o un determinado tiempo y luego te vuelve, ¿sí? El mal. Y lo que crea en ti es una dependencia del brujo. ¿Por qué? Porque al tú volverte a sentir mal, ¿qué es lo que haces? Vuelves a ir. Y te vuelves tal, como lo dijo Fausto Zacapa, te vuelves un esclavo de aquel a quien tú escuchas y obedeces. Entonces, así es Rebeca, Andrea Carrero. Entonces, mientras Fausto sacaba la información, ¿sí? O como lo hace con todos sus seguidores, le exprime, ¿sí? No solamente información, sino su dinero, para él es útil, pero después, ¿qué es lo que hace? Te desecha. En eso estamos. Okay. ¿Qué pasó después? Y bueno, como de ahí él regresó después a San Pedro Sula una semana o 2 semanas después. Más fuerte que no te escucho. Y ya él me dijo, ok, ya ¿Tuviste como 2 semanas en San Pedro Sula? Ajá. ¿En total? Después de que la madre se fue de nuevo para Estados Unidos. Y él me dijo, ok, voy a pasar por ti, me dice. Ya voy a empezar a entrenarte, me dice. Ah, ok, digo, yo quería aprender más, pues saber más. Y ella me va a enseñar, pero no, se desconectó. Ok, se fue la señal. Ya regresamos. Ya saben lo que representa. Significa que lo que va a decir él es importante. ¿Por qué? Porque una de las cosas que Fausto hace, si tú eres nuevo, es que te dice, te manda a ver todos sus videos, ¿no? Ajá. 800 videos, más o menos, va para 900, donde se jacta que tiene muchos videos, pero si tú te pones a analizarlos, siempre es la misma palabra, pero revolcada. Siempre son descalificaciones en contra de los personajes que se han levantado contra él. Siempre es lo mismo, ¿sí? Y a veces no tarda 1 hora, a veces tarda 2 horas y media, a veces casi 3 horas. ¿Y quién en estos tiempos va a dedicar 3 horas escuchando puras blasfemias o insultos de parte de este supuesto pregonero? No. Entonces una de las cosas que él hace es que te manda, ¿sí? ¿Es que acaso ya viste mis videos? Porque él lo ha dicho en sus videos. Es lo primero que dice. Y así me tuvo 1 semana nada más viendo sus videos. Y entonces yo esperando que me va a enseñar, qué me va a enseñar, qué es lo que vamos a aprender. Y exactamente el día que yo me regreso a San Pedro Sula, llega su hermana, la hermana de él, y me pregunta que, hijo, me dice, ¿qué te enseñó Fausto? Pues nada, le digo, solo me puse a ver sus videos, entonces ella dijo que estaba mal. La propia hermana de él dijo de que estaba mal, pues que cómo era que me iba a enseñar. Si solo me había encerrado, me tenía en un cuarto ahí, y que estuviera viendo sus videos todo el día. Y pues entonces dije que voy a aprender así, dije, entonces mejor que hacía yo, me ponía a leer la Biblia yo mismo, sin que él me explicara, pues yo mismo trataba de analizar, pues, y aprender. Y bueno, y ahí pues pasó lo que pasó una noche antes de yo regresarme a San Pedro Sula, pues fue el problema, pues, de que dice él de que yo fui a decirle a todo el mundo de lo que había escuchado ahí. Okay. Y exactamente yo no le dije a nadie, pues ni a mi mamá le dije. O sea, yo le dije, mamá, ya me voy para Tijuana, le dije. Pero lo que tú estás diciendo ahorita, la gente que está allá no lo entiende. ¿Sí? Aquí es donde empieza el conflicto. Porque después que tú tuviste 2 semanas con Fausto. Una semana en la casa de Fausto. Supuestamente él estaba siendo discipulado, por llamarlo así, en términos cristianos.
¿sí? Cuando en realidad lo único que hace Fausto es que te pone enfrente de un televisor para lavarte el cerebro, como él dice, a través de sus videos. Entonces, después de una semana que tú estuviste en la casa de Fausto, es donde empieza el problema. ¿Para qué fecha fue eso, más o menos? La verdad no recuerdo. Porque él empieza a hablar de la hermana Rebeca Quintana con el video Crónicas de Jezabel, ¿no? Como en julio, fue a finales de julio. ¿A Porque finales en de el julio? 5 de agosto yo salí para Tijuana otra vez. ¿Tú cuándo? El 5 de agosto salí para Tijuana. Viste a Tijuana. Ajá. Fue como en julio, a finales de julio. Sí, porque a mí me manda... Ok. Hay un video que se llama Crónicas de Jezabel, donde él empieza a hablar de la hermana Rebeca Quintana. Sí. Y lo que él va a decir a continuación es lo que Fausto durante un año ha estado tratando de evitar que se sepa. ¿Sí? Donde lo que él va a decir muestra o demuestra el control mental que tiene aún en contra de su propia esposa. Entonces lo que él va a decir ahorita es importante. Ok. Entonces, ya, bueno, una noche antes yo le había comentado a la madre que yo ya me quería regresar a Tijuana, ¿verdad? Y de repente empieza a escuchar gritos. Gritos pues bien feos, como insultos y todo. Entonces digo, yo pensé que eran del vecino, pues, porque cómo escuchar insultos en la casa de él.